¿Qué es lo que está en discusión, don Hernando Segura? Adelante, él es un experto en protección de datos. Don Hernando. Muchas gracias, doña Amelia. Lo que está en discusión, doña Amelia, me parece que es el principio sobre el cual se basa todo este proyecto. Y a mí me gustaría primero que todo que acordemos entre todos nosotros un espíritu a través del cual tenemos que guiar toda esta conversación, y es el siguiente: los datos biométricos son confidenciales y personales. El dueño de los datos biométricos es la persona, y eso es fundamental cuando tratamos de diseñar un proyecto de este tipo. Si quisiéramos desarrollar una solución en el área de la biometría, hay muchos países y muchas iniciativas en el mundo que ya han recorrido camino, que es un camino bastante distinto del que se está definiendo en este momento con este proyecto de ley en Costa Rica. Por ejemplo, lo primero que habría que hacer es consultarle al ciudadano si está de acuerdo en brindar sus datos biométricos, pero también informarle para qué se van a usar. En este proyecto de ley existe una gran amplitud de potenciales usos que incluso se deja mencionado que habrá otros usos posteriores. Eso no se puede. Eso ya se resolvió en el tema de la privacidad de los datos, y el ciudadano tiene que aprobar que los datos se le recopilen, y además tiene que aprobar el uso específico de esos datos. Número 2, y esto es muy importante, en el caso de que haya una fuga de información de cualquier tipo de datos, las cuales existen, ustedes saben que el tema de los ataques cibernéticos es un tema de todos los días, deben ser notificados en 72 horas máximo a una autoridad competente. Eso no existe todavía en Costa Rica, hay procesos en camino, pero además la dificultad de esta notificación de una fuga estriba en que muchas instituciones públicas y privadas van a poder tener acceso a información de este tipo. Entonces, esa es la segunda dificultad. Número 3, le tiene que permitir al ciudadano consultar si sus datos están siendo procesados o analizados. El ciudadano tiene que tener la capacidad de entender qué está sucediendo con sus datos. Y el otro, que es el derecho al olvido, cuando estos datos ya no sean de utilidad para un elemento específico, por ejemplo, el rastreo de delincuentes, el ciudadano tiene derecho a exigir que esos datos sean borrados de las bases de datos. Todo esto que estoy mencionando son elementos que se han conversado desde hace muchísimo tiempo a nivel mundial, pero fundamentalmente yo quiero transmitir el eje central sobre el que creo tiene que guiarse esta discusión desde la perspectiva tecnológica. Es que toda solución tecnológica tiene que ser diseñada con el objetivo de la privacidad, en particular en el área de la biometría. ¿Qué significa esto? Que la tecnología y la infraestructura tienen que ser diseñadas para seguridad. En este proyecto no sucede, porque hay acceso de diferentes instituciones a esta base de datos centralizada. Pero además, cada aplicación específica, es decir, para qué vayamos a usar la información biométrica, requiere de un ambiente específico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una institución bancaria quiere tener acceso a información biométrica para permitirle a la gente que entre en su sistema, lo cual es algo que existe a nivel mundial, ese es un tipo de aplicación que se llama acceso y autenticación. Es diferente de una solución para comercio, cuando queremos hacer que se identifique una persona cuando está comprando un electrodoméstico. Esa es una solución distinta que se llama identificación para el comercio. Y la tercera, que es mucho más complicada, es el acceso para casos policiales, o como el que se menciona en el caso de migración. Ese es el área de la inteligencia y la investigación. Ya existe mucha investigación en el mundo que concluye que debe restringirse el almacenamiento irrestricto de diferentes tipos de información biométrica en una base de datos centralizada. Por ejemplo, toda la institución de Scientific American lo dice eso con mucha claridad. No es una buena idea tener un proceso centralizado de almacenamiento de diferentes fuentes de datos biométricos. Y la IEEE, que es probablemente la institución o organización más grande en el mundo en el área de la ciencia, una de las más grandes, dice que es un enorme riesgo de seguridad usar bases de datos centralizadas para todos los datos biométricos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar que este proyecto de ley
basa todo su objetivo en tener un repositorio centralizado de datos biométricos, nos damos cuenta que esto está en completa contradirección de lo que está entendido a nivel mundial como buenas prácticas en el área de la biometría, pero además está introduciendo un grupo de riesgos muy grandes, que son riesgos en contra de mis datos confidenciales y datos personales, porque volviendo al principio de lo que les decía en esto que les estoy conversando, los datos biométricos son confidenciales y personales. Muchas gracias. Repito, don Hernando Segura es un experto, no un opinólogo, no que se le está ocurriendo hablar o que qué bueno sería hacer esto, no, es un experto en datos. Otro experto en protección de datos es Mauricio París, lo estudió, es abogado, tiene una especialidad, está en eso, inclusive aportó a la Comisión de la UPAT en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que se soporte mejor aquí en Costa Rica el tema de la protección de los datos. Don Mauricio, a esta altura, con todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha opinado, yo por eso quería reforzar, ¿qué es lo que nos interesa? Aquí lo que nos interesa es como muy claro, y son cosas por las que se pasó por encima en este proyecto, que repito, tiene dictamen afirmativo de mayoría, un grupo de diputados lo aprobó y lo alistó ya para que se fuera luego a votación. Don Mauricio, viendo todo lo que ha pasado, siendo muy concreto, ¿qué es lo que nos interesa aclarar? Aquí no estamos a favor o en contra de las cosas, estamos dando elementos clarísimos de juicio probados de una preocupación absolutamente válida. Don Mauricio. Sí, doña Amelia, hola, buenos días. Yo creo que a este punto, pasada ya una semana desde que se tratara este tema por primera vez en su programa, podríamos concluir que hay una opinión mayoritaria en contra de este proyecto, que este proyecto es una chambonada legislativa. Quedan ahí algunos argumentos, digamos, que se han tratado de esbozar a favor. El primero de ellos es el tema de la lucha contra la criminalidad, ¿no? Que era como la estafeta con la que se presentaba el proyecto. Yo creo que hay que contextualizarlo, ¿no? Estamos en un país en donde ni siquiera hemos sido capaces de prohibir el uso de celulares por redes criminales que operan desde las cárceles de este país y que tienen un centro de llamadas. Claro. Es decir, por un lado queremos una super base de datos biométricos y ahí defendemos la tecnología para todo, pero no somos capaces ni siquiera de poner un freno tecnológico a una organización criminal de los que ya están guardados. Entonces yo creo que ahí vemos como cuando hay una voluntad política o tal vez cuando hay un negocio detrás, las cosas en este país se mueven a una velocidad diferente de cuando no la hay. También otra cosa, por ejemplo, se habla de que la criminalidad es el objetivo principal por el cual se quiere dar este proyecto. Y a mí me preocupa mucho el hecho de que estén contemplada la comercialización también de datos biométricos de menores de edad, que es que los menores de edad, entre los 12 y los 15 años, son un sector de la población que es sujeto de investigación criminal porque es un riesgo para la seguridad nacional, ¿no? Entonces, ahí es donde el proyecto comienza a generar una serie de inconsistencias, incluso desde el punto de vista de la justificación teleológica que puede tener. Otro tema importante, digamos, la otra justificación es el tema del gasto público. Es decir, que para qué vamos a pagar tantas bases de datos y mejor hagamos una mega base y invertamos solamente en eso. Yo creo que realmente cuando uno escucha a la directora de Migración que explica para qué necesitan este tipo de datos, uno se da cuenta de que realmente ahí es donde se necesitan las excepciones a la legislación y a las protecciones de la intimidad de los costarricenses con la finalidad de aplicaciones específicas que nos ayuden en la lucha contra la criminalidad. Es decir, todo lo que decía la directora de Migración me parece a mí que es totalmente válido desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia que tiene la Dirección General de Migración de contar con este tipo de información, ¿no? Pero de eso, o sea, es decir, de que se requieran aplicaciones concretas a que se generalice el uso y sobre todo se comercialice, hay una enorme diferencia que creo yo tiene que tomarse en cuenta. También, por ejemplo, o sea, existe ya en el organismo de investigación judicial el archivo criminal, que es el que tiene las competencias legales atribuidas desde hace muchísimos años
para llevar una base de datos para fines policiales de huellas de datos y fotografías de personas investigadas. Es decir, yo sí creo que para los fines de investigación, más allá de las aplicaciones de identificación que se puedan requerir por la Dirección General de Migración para el ingreso al país, es indispensable el control judicial para el acceso a ese tipo de bases de datos en la lógica que sigue el artículo 24 de la Constitución. Yo creo que este punto, doña Mary, lo que usted indicaba al inicio de su programa, del acercamiento que había tenido con el Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que eso es un punto en el cual valdría mucho la pena seguir investigando, porque pareciera de algunas declaraciones que he leído en prensa y de esto mismo que le indican a usted, que me cuesta pensar que el Tribunal Supremo de Elecciones no estuviera de acuerdo con este proyecto. Es decir, mandaron incluso a la comisión y en las actas está la participación del director de tecnología, en donde aboga para que este proyecto se apruebe, ¿no? Entonces, ese es el kit del asunto, porque el problema está en la comercialización que al día de hoy realiza el Tribunal Supremo de Elecciones de estos datos biométricos. He leído declaraciones también en donde el tribunal está diciendo, no, nosotros no vendemos los datos biométricos. Y es cierto, es decir, uno no va y lleva un pendrive y le dice, venga, vengo a comprar datos biométricos y no se los graban ahí. Pero lo que venden es un sistema de consulta, de verificación de identidad. Ese sistema en sí mismo es comercialización de datos biométricos. Técnicamente es así, no cabe ninguna duda. Y esa comercialización la han venido realizando al amparo del artículo 24 del Código Electoral. Ese artículo 24 del Código Electoral es una reforma que se le introdujo en el año 2009. Es decir, es una norma previa a la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, es una norma que hay que analizar y que hay que interpretar a la luz de que luego se aprobó una ley que define muchos términos que contemplaba esta misma norma. Entonces, esta norma del artículo 24 de del Código Electoral le faculta al Tribunal Supremo de Elecciones a vender servicios no esenciales, pero no dice que este servicio en concreto. Y dice que cualquier comercialización de estos servicios no esenciales tiene que respetar el principio de autodeterminación informativa, tiene que respetar la confidencialidad y tiene que respetar además el derecho a la intimidad de los habitantes. Esas tres características que dice el mismo Código Electoral que tienen que cumplirse para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda comercializar esos servicios no se dan hoy día. Si usted analiza la norma que se dictó 3 años después, la Ley de Protección de Datos Personales, llega a la conclusión de que en esa comercialización que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones al día de hoy, no se está respetando la confidencialidad de los datos. Es decir, estos son datos sensibles, es decir, los datos sensibles no se pueden comercializar, no se está respetando el derecho a la intimidad. Entonces, yo creo que lo que sucede aquí es que en buena medida esa normalización de facto de la operación comercial que ha venido dando el Tribunal Supremo de Elecciones es lo que ha inducido a error a creer que esto simplemente era la continuación de algo que ya se ha venido dando, que ha sido un poco el comentario que yo... Pero si eso lo hace el tribunal desde hace 5 años, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que lo quieran llevar a una fase adicional, que le quieran incluir mayores datos biométricos, que quieran permitir el acceso irrestricto a esa información por cuerpos policiales y que además ahora quieran meterle la capa de datos de los extranjeros que visitan al país, quieran meterle la capa de datos de los menores de edad, y eso creo yo en su conjunción hace, como digo, que el proyecto sea una chamonada legislativa. Ahora, amiga y amigo que me escucha, que está como yo, y eso están haciendo con lo de la propiedad de cada uno de nosotros. Usted los oye hablar aquí y allá, que un señor me dice, pero doña Amelia, no le queda claro, esto es un nuevo proyecto y está el de migración, una pelea comercial. Así nunca va a avanzar Costa Rica. Entonces, vamos a ver, ¿hace falta o no hace falta legislar? Don Rubén, a esta altura,
¿verdad? A esta altura, en este país desordenado que tenemos, que no tiene ruta para nada, que no sabemos qué es lo que de verdad le hace falta al país y a todos los ciudadanos, para trabajar en un solo sentido, que si alguien me vende una cosa y el otro me vende otra, y aquí entonces después no terminen 10 vendedores con 10 proyectos diferentes, sino que haya un solo proyecto en el que se nos garantice esto, utilizando de la mejor manera posible la tecnología y con la legislación que nos ayude y nos cubra. Usted dice, ya hay principios constitucionales clarísimos. En este desorden de país que la gente después termina sin entender, y que haya gente que no conoce en profundidad el tema, que sean los que al final terminen votando, ¿qué se vale hacer en este momento? Por favor. En mi concepto debería archivarse el proyecto actual y debería elaborarse uno nuevo con base en los principios que explicó don Hernando Segura. Es decir, no hay que inventar el agua caliente, ya eso está ampliamente regulado en el derecho comparado, y lo que habría que hacer es tomar los proyectos de los países más desarrollados en la materia y adaptarlo al medio. Creo que los principios que expresó don Hernando son muy claros y son los principios que deberían informar la nueva legislación. ¿Por qué? Porque la legislación que se está pretendiendo aprobar no toma en cuenta ninguno de esos principios y más bien en muchos sentidos los viola. De manera que creo que la única solución posible, tanto técnica como política y jurídica, es enviar al archivo el proyecto actual y que se elabore uno nuevo con base en los criterios que dijo don Hernando y que sea elaborado por especialistas en la materia como don Mauricio París y don Hernando Segura. Vamos a ver, don Rubén, aquí me dice alguien. Bueno, don Frank dice, muy bien dicho por ese señor de barba, es don Mauricio París. Aquí hay algo oculto, se debería investigar a los que proponen proyectos y a los que lo aprueban. ¿Quién los autoriza a dar tanta información sobre las personas? Debería de haber un sistema que tenga datos biométricos de pederastas, dice Yaciel, y violadores, y que haya un registro oportuno de esto, no de personas y menores de edad, y menos para vender información de cuidados de bien, dice. Vamos a ver. Dice Cintia, le está diciendo a alguien, creo que usted no escuchó el primer programa sobre este tema, donde se explicó claramente por qué todo lo que hace el gobierno es siempre en contra de los ciudadanos. Siempre nos tienen al acecho, en la mira, nos llevan constantemente a la quiebra, y todas esas leyes que fabrican es pura maquila. Bueno, aquí está toda la gente opinando. Don Rubén, voy a repreguntar en este sentido. Hay un enredo, se supone que las cosas están claras, que los expertos están coincidiendo, que con el tema de que nos tenemos que cuidar y la criminalidad, quieren mover algo que no es lo correcto en este momento para este país, porque entiendo, ustedes me corrigen, que es importante legislar en ese sentido, con absoluta claridad y entendimiento de las personas, porque las personas a la final no vamos a ir a decidir en un referéndum si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, don Rubén. No, totalmente de acuerdo. Por eso yo digo que se envíe al archivo el proyecto actual y se elabore uno técnicamente correcto de acuerdo a los parámetros que don Hernando muy precisamente explicó en su intervención. Creo que no hay mayor discusión al respecto, que simplemente hay que tomar esos dos pasos: archivar el proyecto y elaborar una comisión mixta que elabore un proyecto de acuerdo a las mejores prácticas del derecho comparado de los países más desarrollados en la materia. Ve, he dicho, dice don Rubén, muy puntual también, don Hernando. Y agradezco la puntualidad, de verdad, porque estamos cerrando para que a la gente le queden claras 3 ideas, por ejemplo. Adelante, don Hernando. Sí, doña Amelia, yo creo que tal vez para mí el punto más importante, y este es un principio en el área de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, que es un área a la cual yo me dedico, es que cuando tenemos aplicaciones diferentes, con niveles de sensibilidad diferentes, eso llama a tener soluciones distintas, pero además bases de datos diferentes. Es una aberración tecnológica el tener un proceso de bases de datos o repositorio centralizado, cuando lo que tenemos son necesidades dispersas y distintas de diferentes instituciones. La biometría es una tecnología muy nueva,
es un proceso muy disruptivo que está entrando y pegándonos en la cara a todos nosotros en este momento, y tiene aplicaciones fantásticas en el futuro, en el área de la salud, en el área de la seguridad, en el área de la planeación habitacional y del transporte. Es fantástico. Sin embargo, los requisitos de seguridad de los datos, porque son datos privados, y yo quiero insistir en este tema, los datos biométricos son datos que pertenecen al ciudadano, llaman a tener soluciones diferentes y separadas. El requerimiento que tendrá Migración, que incorporará capacidades biométricas, va a requerir que Migración desarrolle una solución con los niveles de seguridad que llama un requerimiento en el área de la policía migratoria, por ejemplo, lo cual es completamente diferente al requerimiento que tendrá una tienda de electrodomésticos que quiera identificar a una persona. El proyecto de ley con mucha claridad dice que se prohíbe la inversión en proyectos de biometría a otras instituciones estatales. Y esto va completamente en contraposición de lo que la tecnología nos dice. Es un error tecnológico, y tal vez yo quiero cerrar con esta idea que nos quede claro. Todavía tenemos tiempo. Es un error tecnológico planear centralizadamente cuando tenemos requerimientos tan distantes como los que hemos mencionado en esta conversación. No, eso me parece básico, sentido común, pero en fin, seguimos elaborando porque la gente está muy interesada y preocupada también. Así que así, muy puntual. Don Mauricio, y para no perder el hilo conductor, vamos aclarando qué es lo que se quiere, por qué se quiere, qué justifica la preocupación que tenemos, pero también abrir la necesidad del tema, y estamos hablando de datos biométricos, porque aquí me dice un señor, pero es que eso es de mi propiedad, ¿Qué pasa con el negocio de los datos? Que también hay todo un negocio, por eso les digo, aquí business as business es business, o sea, así es esto. Pero también hay una cuestión de derechos fundamentales de cada ser humano que vive en este país y que le quieren pasar por encima, y que al final se va a aprobar algo y yo me voy a dar cuenta que mi vida, mis datos, todo lo mío, se está vendiendo por algún lado, o está pasando algo con ellos que yo no quiero que pase. O sea, estamos hablando de algo muy concreto. Ahora, hacer una ley, aterrizar una ley que sea algo claro, que le ayude al país, se necesita una mesa de sabios ahí, pero sabios en el mejor sentido, no opinólogos, sino expertos. Es que si no hay expertos, ¿por qué le voy yo a creer a un político que tiene una ideología, y a otro que tiene otra, y a una que tiene bueno, no voy a decir lo del negocio, pero ¿por qué le voy a creer unos a otros si no me dan argumentos que la formación profesional, el estudio, la maestría les provoque ayudar, y que ese grupo de sabios, pero no opinólogos ni políticos, sino sabios, se siente a trabajar, a encontrar esos lugares en común, que no debería ser tan difícil? Mauricio. Doña Amelia, las leyes y las sentencias se deben de explicar por sí solas. Es decir, si usted necesita traer a un diputado, a un juez, a que le explique qué fue lo que quiso decir con una ley, o qué fue lo que quiso decir con una sentencia, ya está mal. Es decir, la sentencia o la ley está mal si no se explica por sí sola, número uno. Número dos, me encanta eso que le dijo este ciudadano, en donde dice, esos datos son míos. Lo que pasa con este tipo de proyectos es que parten del supuesto de que los ciudadanos somos propiedad del gobierno, y por ende el gobierno puede hacer lo que quiera con nuestros datos, y dentro de eso venderlos, comercializarlos y hacer lo que quiera con ellos, espiarlos, en fin. Desde luego, tienen que haber excepciones, y esas excepciones tienen que estar contenidas en una norma de un altísimo nivel técnico que determine de forma muy concreta en qué supuesto se puede tener acceso a esos datos y con qué finalidades. No se vale que nos hagan ir al Tribunal Supremo de Elecciones a dar nuestra huella, a poner nuestra cara, para que nos den una cédula y para votar, pero que por el otro lado, de forma completamente encubierta, el Tribunal Supremo de Elecciones esté utilizando esos datos para otras finalidades. Eso está prohibido por la Ley de Protección de Datos Personales, que establece el principio de adecuación al fin. Si yo doy los datos para una cosa, esos datos no se pueden usar para otra, sin el consentimiento del titular para esos usos alternativos. Y para concluir, también, doña Amelia, yo creo que esto, más UPAT,
nos arroja la imperiosa necesidad de incluir la protección de datos en la Constitución política. Aquí está don Rubén en esta llamada, que me ayudó a preparar el proyecto de ley que ya está presentado en la Asamblea Legislativa para incluir la protección de datos como derecho autónomo en la Constitución. Eso no es un tema romántico de qué bonito se vería eso ahí incluido, es que hoy día la economía es una economía basada en datos. La tecnología es la herramienta principal de desarrollo de este planeta y necesitamos hacerle esa actualización a la Constitución para que quede claro la importancia de la protección de datos como un derecho autónomo de la intimidad, que es el derecho que está regulado. Y adicionalmente necesitamos que se avance en la reforma integral de la Ley de Protección de Datos. Yo he insistido mucho en que este tipo de proyectos es comenzar la construcción de una casa colocando la antena satelital. Es decir, necesitamos bases y reglas muy claras que permitan saber cómo se va a aplicar o qué utilizaciones se van a dar a los datos personales para este tipo de iniciativas. Y por último, en la medida en la que nosotros le damos poder al Estado para que haga cosas por nosotros, es decir, que nos defienda, que nos proteja, en esa misma proporción le estamos dando poder al Estado para que nos haga cosas a nosotros. Es cierto, hoy día no vivimos en un régimen antidemocrático, no vivimos en un régimen totalitario, pero estas herramientas perdurarán en el tiempo. Si se crean este tipo de bases de datos y el día de mañana, esperemos que no suceda, caemos en un sistema antidemocrático, caemos en un sistema totalitario o simplemente hay un uso ilegítimo de estas herramientas, estaríamos en presencia de una gran cantidad de información que permitiría hacerle mucho daño a mucha gente. Vamos a ver, don Rubén Hernández, aparte de que tiene toda la experiencia, el conocimiento, ustedes imagínense lo que lo llaman los diputados y él va y se sienta a regalarle a Costa Rica sus conocimientos, a fomentar, ayudar con el soporte constitucional a todos los proyectos que le piden su apoyo, no a cobrar, va a sentarse a ayudar. Les dice que sí, que yo ayudo, que miren, vean yo cómo lo friego en la mañana, don Rubén, apórtenos. Bueno, pero es que ya se ha dicho todo, no, don Rubén, porque su voz yo lo creo que es importante, además está preocupado. Cuando una persona está preocupada, lee un proyecto, ve lo que pone su conocimiento, dice esto está bien, esto no está mal. Entonces, por eso es que quiero agradecerle a todos, Hernando igual, a Mauricio, que siempre me está actualizando con estas informaciones, a la gente, esta muchacha Priscila, que nos habló sobre ética, qué importante. Don Rubén, vamos a ver, comencemos a elaborar algo, tenemos 20 minutos para construirlo. ¿Cómo se hace esto? Porque a este momento, cuando uno dice que no haya diputados, que haya solo técnicos, que en determinado momento se pongan de acuerdo en todo lo que son las cosas importantes, lo presente a un grupo de diputados o al directorio o al plenario, no sé, ¿cómo lo ve usted que tiene toda la experiencia del mundo en esos comportamientos, en esas opciones, en esas posibilidades para propiciar no solo que la gente sepa, sino que finalmente se pueda aprobar lo que necesitamos porque es importante? Bueno, hay tres aspectos. Uno, el primero pasa por lo que dijo Mauricio, que habría que aprobar rápidamente la reforma constitucional del artículo 24 para darle una fundamentación constitucional más fuerte a que la actualmente tiene, porque ahora mucho de la fundamentación queda a criterio de la interpretación de los magistrados constitucionales. Ya con el nuevo texto que se está proponiendo, ya ahí habría una fundamentación muy sólida jurídicamente. En segundo lugar, habría que retirar de la corriente legislativa el proyecto actual. No hay posibilidad alguna de reformarlo, porque prácticamente es hacerlo nuevo, de manera que yo lo retiraría. Y en tercer lugar, nombraría una comisión mixta, es decir, diputados con expertos en la materia, que elabore un nuevo proyecto. Creo que esas son las tres etapas mediante las cuales se podría resolver el problema. Diputados con expertos en la materia, diputados que por lo menos sean abogados, o que sean que no nada más, o sea, ¿cómo? Que sepan de materia tecnológica, como don Wagner Jiménez. Ah, mira.
Don Wagner, todo esto es así de transparente. Todo esto es así de transparente, muy claro, don Rubén. Otro tema que me interesa y que la gente dice, bueno, cada uno de estos proyectos son millones de millones que no solamente se comprometen ahora, sino para estarse actualizando son millones de millones, por un lado, por el otro, por esto. ¿Es cierto o no? ¿Hay un negocio o hay un comercio fuerte o hay algo de eso en ese mundo que usted domina para contestarle a las personas que están preguntando? Yo desconozco realmente si habrá un negocio, pero sí, como está redactado el proyecto, se abre un negocio, evidentemente. Se abre un negocio porque habría la posibilidad de accesar a una gran cantidad de información que para muchas empresas será muy valiosa para comercializar y mercadear sus productos. De manera que sí, no sé si en la actualidad habrá un negocio lucrativo o no, pero sí el proyecto abre posibilidades comerciales muy grandes y en perjuicio de un derecho fundamental de los ciudadanos sin su consentimiento, lo cual es gravísimo, utilizando una información que es personal e inviolable de cada ciudadano. Don Hernando, en el mismo sentido. Sí, doña Amelia, estos trabajos o estos procesos requieren de el involucramiento de áreas multidisciplinarias. Es muy importante incorporar gente que conozca de protección de datos en la escritura de un proyecto que especialmente se trabaja con el área de la privacidad. Es fundamental, con gente que sepa de seguridad, con gente que sepa de procesos y de casos de uso, porque cuando uno habla de la seguridad de los datos hay que entender para qué se van a utilizar y por lo tanto cómo pudieran haber malas utilizaciones de los datos que podamos acceder. La diferencia fundamental que yo he escuchado a alguna gente que dice, pero ya nosotros tenemos la huella digital y la chequea el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es cierto, pero para que alguien tenga mi huella digital yo tengo que poner el dedo en un dispositivo para que se capture. Eso no ocurre con los datos biométricos, como por ejemplo el reconocimiento facial. Cualquier cámara puede tomar una foto mía, tomar mis datos biométricos de la cara o de la forma en que yo camino o de algún otro dato que proviene de la cámara sin mi consentimiento, y esos ya son datos biométricos. Por lo tanto, el concurso de diferentes conocimientos en esta línea es fundamental. De lo contrario, estamos cometiendo un error muy grave de formular una ley que no incorpora el conocimiento real de todas las áreas que tienen que estar incorporadas. Explique con un sujeto, verbo y predicado, porque la vez pasada lo hizo muy bien. ¿Qué son datos biométricos otra vez? Sí, los datos biométricos, doña Amelia, son datos que provienen de la observación o la incorporación de datos del cuerpo de las personas. Es la métrica de la bio, es decir, del cuerpo. Entonces, un dato biométrico es la identificación de la cara, por ejemplo. Entonces, cuando yo tomo una fotografía, hay algunos rasgos en las caras de todos nosotros que pueden hacernos identificar en otra base de datos y decir, sí, este es Hernando Segura. Pero también hay, por ejemplo, la configuración del iris en los ojos de las personas. Eso también es un dato biométrico porque nos identifica sin duda alguna en una base de datos. Además de las huellas digitales que se usan hace muchos años, o incluso la configuración de las venas en las manos, en algunas otras partes del cuerpo. Esos son datos biométricos. Pueden ser utilizados para el bien, sin duda, y en muchos países hay proyectos fantásticos de biometría, como mencionábamos anteriormente, pero pueden ser utilizados para el mal cuando estos datos privados son accesibles por personas con intenciones diversas. Entonces yo podría, por ejemplo, dado que hay cámaras en toda Costa Rica y habrá cada vez más, utilizar esas imágenes de las cámaras para identificar personas, las logro identificar con ese gran repositorio de datos y puedo darle seguimiento a una persona en dónde estuvo, a qué horas estuvo, acompañada por quién, y todos sabemos que esa información que es privada por mi derecho a la privacidad puede ser utilizada para un intento de estafa o alguna otra iniciativa ilegítima. Entonces, por eso es que los datos biométricos son datos privados y personales, porque no requieren de la autorización del dueño de esos datos
para que sean capturados. Básicamente con una cámara se logra, y además porque su mala utilización puede incurrir en daños incluso hasta personales para el que tenga la capacidad de la tecnología de utilizar. Bien, yo he hecho mucho énfasis y lo sigo haciendo. Ellos son expertos. Ya escuchamos a la señora de Migración con su posición, el tribunal, escuchamos lo que dijo, pero también escuchamos lo que señaló don Mauricio. Somos expertos. ¿Por qué? Porque esto, yo quiero ser transparentes con ustedes. Aquí no se está trabajando nada bajo la mesa. Ni estamos a favor de una cosa ni de la otra. Estamos a favor de encontrar, si se puede hablar así, la verdad y lo mejor para Costa Rica, y por eso busco a los expertos. Si alguno me dice que estos no son expertos, tienen que probármelo. Sí, por eso digo, pero usted me puede decir de un político, si le cae bien va a decir que sabe mucho de tecnología, y si le cae mal va a decir que no sabe nada, ya se sabe cómo es el tema. Pero ellos son expertos, señores. O sea, ni ellos y ni yo nos ponemos de acuerdo en nada. Ellos vienen, yo pregunto aquí lo que quiero preguntar, traslado preguntas de la gente y así es como opera. Yo le quiero agradecer mucho a don Rubén, porque yo le dije, don Rubén, yo creo que su voz es importante. Ellos todos estudiaron el proyecto, los que vinieron hoy, los que estuvieron la vez pasada, y quien venga va a haber estudiado el proyecto. Esto todavía me parece que no se acaba. No sé de quién debería ser la iniciativa para retirarlo de verdad y poder sentarse a hacer algo. No sé si finalmente, como ya tiene dictamen de mayoría afirmativo, pues va a ir, lo van a mandar y va a ser una realidad. No sé a pesar de esto, pero yo quiero cumplir con ustedes como periodista y decirles, señores, yo les digo toda la mañana, procuro elementos de juicio para que ustedes tomen mejores decisiones. ¿Qué es elementos de juicio? Los elementos de los expertos. Si viene alguien a defender una posición, trato de buscar al que esté enfrente, aunque cada vez me cuesta más. Antes era más fácil, ahora la gente no se quiere enfrentar en cámaras. ¿De acuerdo? Ha estado don Mauricio escuchándonos, por eso quiero hacer esto. Porque yo no voy a entrar en un juego de que allá, de que sí, de que esto se vale, de que esto no se vale, de que esto es periodismo, de que esto no es periodismo. Esto es lo que es, darle elementos de juicio a ustedes con expertos. Nadie me puede decir que no lo son, sobre temas trascendentales, y en este caso, que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Tenemos derecho a saber. Los diputados también que van a votar tienen derecho a saber. Y finalmente, si votan, ustedes como costarricenses tienen derecho a saber. Y yo tengo mi conciencia tranquila. Don Mauricio. Sí, doña Amelia, yo creo que adicionalmente quisiera resaltar, digamos, desde el punto de vista de qué hacer con este proyecto. Estoy totalmente de acuerdo de que se debe de retirar. En mi criterio, este tema se debería regular en la nueva ley de protección de datos personales. En el proyecto de ley que yo le presenté a la comisión de la OPAT en el mes de febrero, ya se regulaba la utilización de datos biométricos en una línea muy compatible con el estándar internacional, y se establecía la regla general que existe de que no se puede tratar los datos biométricos, sobre todo cuando lo que procuran sea la identificación unívoca de una persona. Eso lo dice el convenio 108 de la Unión Europea y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, se establece esa regla y sobre esa regla se establecen algunas excepciones específicas en este texto que le presenté a los diputados, que van en la línea de precisamente los casos en los que sea necesario, por ejemplo, proteger el interés vital de una persona. Imagínense que llegue una persona a un hospital desangrándose y le tienen que tomar una muestra de sangre. Bueno, pues la sangre, el ADN es un dato biométrico en sí mismo, entonces desde luego no se va a necesitar la orden de un juez o el consentimiento informado de la persona para tomarle una muestra de su sangre y hacerle un examen de sangre, ¿no? Eso es un caso claro en donde se requiere, pero está previsto expresamente también en esa norma cuando sea necesario por razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, salud pública, salvaguarda de derechos y libertades de terceros. Es decir, ya está previsto ahí. Si es del caso, se le puede incluir una norma adicional a ese proyecto indicando que se podrá o tales órganos podrán
tener acceso a esos datos. Pero a mí me parece que en la línea de proponer soluciones, yo creo que en realidad lo que debería hacer es avanzarse en la aprobación de una nueva ley de protección de datos personales, que es la norma que sienta los principios y las reglas bajo las cuales se pueden utilizar todos los datos en general, y no solamente un tipo de datos y no solamente una base de datos en específico. No, y cuando mencionó don Rubén a Wagner, el diputado, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no es que no, y es un muchacho muy comprometido con el tema, bastante conocedor, pero aquí me dice un exdiputado, claro que hay un negocio, doña Amelia, esta información biométrica abre la posibilidad para que terceros hagan clavos de oro con el esfuerzo pagado por todos. Los sistemas que se pueden desarrollar con una base de datos como esta son muchos y que pueden ser vendidos a muy alto precio para infinidad de aplicaciones, buenas y malas. Don Hernando, siguiendo con el tema, y don Rubén me va a cerrar ahora sí el programa. Don Hernando, ¿se puede garantizar esto? ¿Vamos a tener blindada la información realmente para que no llegue cualquiera que trabaje en una oficina o con acceso a ella, se la pueda vender a cualquiera? O sea, eso se puede decidir y tener claro en una ley, que eso es importante, porque aquí no se trata, repito, de que no tengamos instrumentos para trabajar y mejorar a nuestra sociedad, pero que no con esa fachada no vayamos a dispararnos nosotros, no en el pie, en el cerebro, en la frente, don Hernando. Sí, doña Amelia, sí se puede, pero hace falta un proceso que no está en este proyecto de ley, que es el diseño de la privacidad. Cada uno de estos proyectos, cuando involucran datos sensitivos, tienen que ser diseñados con la privacidad como la jerarquía más alta. En este caso, lo que hemos escuchado e incluso hemos leído es que el proyecto tiene algunas iniciativas, por ejemplo, la lucha en contra de la delincuencia, la cual es buenísima, nadie lo discute, o el ahorro de fondos del Estado para no tener múltiples fuentes de datos o bases de datos, lo cual también como principio está bien, pero jerárquicamente lo más importante es privacidad por diseño. Entonces sí se puede. La tecnología en el área de la protección de los datos está muy avanzada en el mundo. Hay muchas instituciones en el país que ya están tomando decisiones desde hace muchos años en el área de la protección de los datos, mas sin embargo este proyecto es faltante en esa línea. La jerarquía máxima cuando estamos hablando de los datos de las personas es diseñar el proyecto con la privacidad en mente como primer elemento. Ok, ahora sí. Vamos de nuevo con don Rubén para cerrar el tema. Don Rubén, creo que aquí va a quedar cerrado el tema porque hay que darle también la posibilidad de que la Asamblea reaccione de alguna manera y no seguir dándole vueltas sobre lo mismo. Creo que hemos sido exhaustivos. No sé si usted cree que falta algo importante o si cree que aquí en Costa Rica, y yo creo que en todos los países, ahora la gente, cuando alguien habla más de un minuto, se aburre. Entonces hay que repetir muchas veces las cosas para que las ideas más importantes queden claras. Yo siento que ellos han hecho ese esfuerzo. Pero ¿qué le parece a usted? ¿Es una decisión que tengo que tomar o seguir con esto, don Rubén? O darle un chance a la Asamblea a que salgan iniciativas en ese camino, en ese sentido. No sé, ¿cómo lo ve usted? Me parece que la idea de Mauricio es la más lógica en el sentido de incluir esta materia y regularla en la ley de protección, en la nueva ley de protección de datos y enviar esta al archivo. Este proyecto de ley tiene un problema en este momento, y es que ese proyecto de ley no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias y dudo que sea convocado en los próximos 8 meses porque no es un proyecto que concite el interés del Poder Ejecutivo. De manera que durante 8 meses podemos estar tranquilos y se podrá llegar a todo tipo de negociaciones. Quería hacer una aclaración en el sentido de que lo grave de este proyecto es que fue votado unánimemente, claro, no por mayoría, fue votado unánimemente, lo cual lo que indica es que los diputados simplemente lo votaron sin haberlo estudiado. Eso ocurre mucho en las comisiones, desgraciadamente. En la ley de empleo público, la mayoría de las cosas importantes se rechazaban sin haberlas estudiado. De manera que eso es uno de los defectos sustanciales que tienen nuestras comisiones legislativas, que se aprueban muchos proyectos y se rechazan mociones o artículos importantes por falta de estudio. Entonces aquí yo creo que en los próximos 8 meses no va a pasar nada con este proyecto de ley. En el ínterin se podría incluir esta materia en el proyecto sobre la ley de protección de datos,
que yo sí creo que eventualmente, ya cuando se hayan aprobado más o menos los principales proyectos para resolver la crisis fiscal, el Poder Ejecutivo va a estar proclive a convocar las sesiones extraordinarias, tal vez por ahí de abril o de mayo, de manera que entonces el problema se resolvería con esta ley, con este proyecto de ley sobre la protección de los datos. Y entonces automáticamente ya este proyecto de ley en discusión ya perdería sentido y por sí solo se iría al archivo. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio París, abogado, experto en protección de datos. A don Hernando Segura, que es un expertísimo, y él ya mismo se presentó con sus capacidades y también con una gran experiencia, eso es importante. A don Rubén Hernández no necesita presentación, pero un constitucionalista que no solo sabe de la Constitución y los derechos de todos y cada uno de nosotros, sus derechos que se consideran sacrosantos, sino que se compromete, que estudia, que él ve por dónde se mete, cómo se pueden resolver las grandes preocupaciones que tiene la gente. Eso es importante. También estuvo una experta en tecnología y ética, muchísimas gracias. Estuvo don Fabián Bolio en un pasado programa, muchísimas gracias. Creo que he cumplido con lo que me toca a mí, Costa Rica,